Pide información y participa de la clase Fundamentos de la Fe a través de Zoom o luego viéndola en YouTube. Escribe al número de teléfono que aparece en pantalla y te enviaremos toda la información para que te puedas inscribir y recibir el material. Hazlo hoy mismo. Muy buenos días. Estamos comenzando una nueva semana, después de un hermoso domingo donde nos hemos gozado en la presencia del Señor en la iglesia Revive, con una alabanza extraordinaria y un buen tiempo meditando en el capítulo 4 de Mateo. Seguimos adelante en este lunes de septiembre, ya metidos en el otoño. Nuestra lectura hoy se encuentra en Habacuc, capítulos 1 al 3, es decir, todo el libro de Habacuc, 2 Corintios 7. Meditaremos en Habacuc, capítulo 3, versículos 1 al 4. Escuchemos a Eli esta mañana. Habacuc, capítulo 3, versículos 1 al 4. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Muchas gracias, Eli. 4 secretos de todo avivamiento. Tenemos que ver un poquito el contexto del profeta Habacuc. Él vivía en un tiempo de incertidumbre, de violencia en Judá, y sus escritos reflejan una conversación íntima con Dios. Habacuc es una oración poética en la que el profeta expresa su fe a pesar de la situación difícil. Este pasaje refleja la confianza en que Dios se manifestará con poder y gloria. En este mensaje aprenderemos cómo ver la gloria de Dios en medio de la incertidumbre. Y es en este texto bíblico donde encontramos los 4 secretos de todo avivamiento. Cada avivamiento que el pueblo de Dios ha experimentado a lo largo de la historia ha venido como respuesta divina a las oraciones de su pueblo. La palabra de Dios es una fuente de la que manan los avivamientos. El temor de Dios engendrado en el corazón de las personas por la obra del Espíritu Santo está en el origen de los avivamientos. Los avivamientos son siempre el resultado de la misericordia divina. Por lo tanto, oración, palabra, temor a Dios y misericordia son los 4 secretos de todo avivamiento. Lo primero que encontramos es la oración del profeta Habacuc. Ese es el primer secreto de un avivamiento. De hecho, en 2 de Crónicas 7:14 ya se anticipa y ya se ruega a Dios una respuesta en ese sentido. Los grandes avivamientos descritos en la Biblia y los documentados a lo largo de la historia cristiana comenzaron siempre gracias a la oración. El primer avivamiento, si podemos llamarlo así, del que se tiene noticia tras la caída del ser humano, se produjo cuando un descendiente de Adán llamado Enós, ¿sabéis qué hizo? Comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis capítulo 4 y versículo 26. Más tarde, podríamos pensar que había toda la oportunidad para un avivamiento en el Monte Carmelo. ¿Quién oró allí? El profeta Elías. Y él hizo un llamado al pueblo para que se comprometiera con Dios. Lamentablemente no tenemos mucha información más allá de la limpieza de la idolatría que se realizó cuando aquellos 400 profetas de Baal fueron muertos y de alguna manera se abría una oportunidad para que el pueblo volviera a los caminos del Señor.
Pero el mayor avivamiento de la historia se produjo el día de Pentecostés. Tras una intensa campaña de oración, en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, tenemos a la iglesia orando en el aposento alto. Y más tarde, en el capítulo 2 y el versículo 14, otra vez la iglesia está reunida cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración es el primer gran secreto de todo avivamiento. Pero luego tenemos una frase aquí en Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ese es el segundo secreto de todo avivamiento, la palabra del Señor. No puede producirse un avivamiento genuino y duradero si no ha sido engendrado por la palabra de Dios. En Hechos 19:20 se habla precisamente de eso, de que la palabra de Dios corría, la palabra de Dios crecía, el nombre de Dios era proclamado. El avivamiento de Judá en tiempos del rey Josías solo se produjo después de que el sacerdote Hilcías anunciara: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 8. El avivamiento del tiempo de Esdras y Nehemías tuvo lugar tras la lectura pública de la palabra del Señor. Leemos la historia en Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 12. Y allí vamos a ver al pueblo de Dios llorando, quebrantado, al oír y entender la palabra que les era explicada. Y finalmente Nehemías llama al pueblo a regalarse postres y comidas especiales y a dejar de llorar y gozarse, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Un pueblo arrepentido, un pueblo que clama, un pueblo que invoca el nombre del Señor en respuesta a la obra de la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones y transformando sus vidas. Pero luego se nos habla de grandes avivamientos registrados en Hechos de los Apóstoles. Y a lo largo de la historia cristiana siempre se produjeron avivamientos por el poder de la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 19. Y podemos ir al año de la Reforma, cuando Lutero, meditando la palabra de Dios, se dio cuenta de cuán alejada estaba la iglesia nominal, pero lejos, absolutamente lejos de la palabra de Dios. Y él puso sus tesis y tomó la decisión de vivir bajo la dirección de la palabra de Dios. Y dice: oí tu palabra y temí. El temor de Dios engendrado en el corazón de las personas por la predicación de la palabra de Dios es la puerta de entrada al avivamiento individual y colectivo. Es lo que pide el salmista en el Salmo 119 y el versículo 25. El temor de Jehová vino sobre los ninivitas y los llevó a arrepentirse en polvo y ceniza después de oír la predicación de Jonás. Ese es un libro precioso que nos registra el avivamiento de un pueblo entero, de una ciudad conmovida por el mensaje de la palabra. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia, dice Job 28, 28. Tener un corazón sabio y apartarse del mal son señales claras de un avivamiento personal. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20, vemos que el pueblo, tras contemplar todo el despliegue del poder de Dios en el monte Sinaí, tuvo miedo de escuchar la palabra divina. Pero Moisés les respondió: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hay temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras decisiones, en nuestras actividades diarias.
¿Quieres un avivamiento? Teme al Señor. Y finalmente, dice el profeta, en la ira, acuérdate de la misericordia. La misericordia de Dios es el cuarto secreto de todo avivamiento. Lamentaciones 3:22 lo dice claramente también, de esa misericordia que no les ha consumido porque nunca decayeron tus misericordias. En el libro de Lamentaciones, todos los avivamientos que han tenido lugar a lo largo de la historia han sido obra de la misericordia divina. En 2 de Crónicas 39, el propio rey Ezequías lo reconoce y dice, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor nuestro Dios es clemente y misericordioso, no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a Él. El avivamiento producido en Nínive fue obra de la misericordia y la piedad divina. Un avivamiento es la misericordia divina derramándose sobre nuestra vida, pues siempre tiene lugar cuando el pueblo está en su peor condición espiritual. En Lamentaciones 5:21, el profeta lo declara muy ampliamente, dice lo siguiente, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Es Joel en el capítulo 2 y el versículo 13 que declara, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Un teólogo llamado James Buchanan afirmó, un avivamiento de la religión consiste en nueva vida espiritual transmitida a los muertos y nueva salud espiritual transmitida a los vivos. Que Dios avive su obra en medio de los tiempos, que podamos ver muertos espirituales, conocer a Cristo y recibir la vida de Dios. Y aquellos que estamos vivos, que recibamos nueva salud espiritual, dejando la amargura, los rencores, la falta de perdón, la idolatría, cualquier cosa que nos haya distanciado o desenfocado de este Dios a quien hoy clamamos diciéndole, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Padre amado, gracias te damos en esta mañana porque tú envías avivamiento en respuesta a la oración. Y por eso queremos clamar por nuestra vida, por nuestros hogares, por nuestras iglesias, por nuestras naciones, Señor. Envía un tiempo de avivamiento, de arrepentimiento, que las almas se vuelvan a ti, que la gente se convierta a Cristo, que los creyentes renovemos nuestro compromiso y nuestra fe para servirte con fidelidad, para vivir el Evangelio con pasión. Hazlo, Señor, hazlo en nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles y mañana, martes, si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar.